Y yo tenía muchas cosas para expresar, que esperaba el momento, ¿no? Tenía toda esta historia de la música del Oriente y todo eso. ¿Qué es eso? Y Mateo Flores lo adapta, lo pule y empieza recién a escucharse un taquirari en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. No se escuchaba taquirari, Claro, mira solamente usted. se escuchaba carnaval. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio que hemos creado para conversar, reflexionar, analizar la cuestión cultural del sector artístico de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy comenzamos una nueva temporada en el CCP, en este espacio para conversar con nuestros entrevistados. Y hoy vamos a hablar de comunicación, de televisión, de radio, de redes sociales y de estos tiempos en donde la masificación de la información está tan presente entre nosotros. Y para ello hemos invitado a Jorge Gil, exponente de la comunicación de Santa Cruz y del país, para que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, Edson. Gracias. ¿Cómo entró don Jorge al mundo de la comunicación en unos años, en un momento en donde no era pues tan fácil como tener una camarita de $500 que ahora no se Sí. encuentra aquí en cualquier parte, Mm. donde el tema de la tecnología era muy poco accesible? Fíjese de que yo nunca pensé entrar a un medio de comunicación. Nunca pensé ser periodista. Yo soy periodista gracias a un golpe de Estado, Ya. tan común en los golpes militares En esos tiempos, ¿no? Yo era un estudiante de Derecho. Viene el golpe de agosto del general Banzer y nos quedamos sin universidad. Claro, se cierran las universidades en todo Se el cierran país. las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Digamos, ¿no? Entonces mi padre me dice, bueno, te vas a trabajar al campo. Pucha, le digo yo, a mí me encanta el campo, pero en ese momento yo quería algo más que eso, digamos, ¿no? Era bachiller, quería estudiar. Y bueno, el tema era de que no se sabía cuándo iban a abrir las universidades. Entonces, digo, voy a hacer algo en una radio, probaré. Estaba en ese momento metido con el tema del rock, que acá nadie escuchaba rock. Yo decía que el único que escucha rock en este pueblo soy yo, ¿no? Escuchar a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Stephen Wolf. Entonces, ¿quién va a escuchar? Pero no importa, lo voy a difundir, porque a mí me gusta, ¿no? Y aparece una radio nueva que se llamó Radio Willy Bende en aquella época, de los hermanos Limpias, que habían llegado del Beni, habían trasladado sus equipos acá y me voy con un casetito donde yo había grabado algo ahí, algunos poemas de Neruda y qué sé yo. Y me dice, bueno, métale pues, ¿no? Hay un espacio ahí, se lo damos, ahorita la radio está abierta, está empezando, entonces. Y hago mi programa de rock. Por supuesto que los tipos me dijeron, yo no sé quién lo va a escuchar, pero... Para llenar la parrilla sirve. Claro, no, además era lo que yo quería hacer. Y bueno, y estoy hablando del año, el 71 fue el golpe, el 72 entro a la radio y estoy todo el 72 haciendo radio. Hasta que al final digo, no, tengo que estudiar y donde sea me voy a ir. Y me avisan que en la Argentina, por el cambio del dólar, pues salía muy barato. En ese entonces usted era, con $50 era un millonario en la Argentina. Ah, ya. ¿Ya? Porque $50 se convertía en un montón de plata con la cual usted podía vivir, podía alquilarse un departamento y todo eso. Increíble, pero así era. Entonces le digo a mis padres, ¿ustedes pueden darme $50? Claro, me dicen, te vamos a dar $50. Y me voy a La Plata, a la ciudad de La Plata, la ciudad universitaria. Y había muchas facilidades para los estudiantes. En aquel entonces retornaba la democracia a la Argentina y entonces nos abrieron las puertas. Y bueno, y estudio la carrera, ahí se sacaba, se llama
Ciencia de la Información. Ciencias de la Información. La licenciatura en Ciencias de la Información se la sacaba en 3 años. Si usted estudiaba era en la mañana y en la tarde, y la saqué en 3 años y me vine acá. El problema era ¿dónde voy a ejercer, digamos, ¿no? Y continué haciendo radio por un corto periodo hasta que de la universidad me llaman y llaman a otros que ya también. Yo creo que fui el primer periodista titulado que llegué a Santa Cruz. Antes el periodista que había acá eran abogados o eran aficionados. Aficionados, digamos, no se estudiaba periodismo, ¿no? Sí. Tanto es así que cuando yo llegué, decían los viejos periodistas, decían, Layete se llevó la plata de su padre, ¿no? Se tiró un viaje de sango para estudiar periodismo, ¿no? Cuando eso no se estudia, eso se aprende en la calle y qué sé yo. Bueno, de hecho todavía no tenemos una carrera de periodismo como tal en Santa Cruz, ¿no? Bueno, yo saqué la carrera allá, además me tocó una época brillante porque mucha gente retornaban del exilio, tipos escritores famosos y todo eso fueron nuestros profesores, nuestros catedráticos, ¿no? Y salgo cuando ya empieza la Guerra Sucia, que es todo lo que fue el drama ese de las matanzas y todo eso que dio, y después vino el golpe de Videla. Ya yo me había recibido, y bueno, continúo haciendo radio, me llaman de la universidad y voy y participo y entro a Canal 11 el año 77 cuando ya la universidad tenía la idea de abrir un canal donde que se pueda ver. La historia de Canal 11 es una historia fantástica porque eso no existía hasta que un pariente de Hugo Banzer, que era catedrático o que era rector, se le antojó meterse con la televisión, ¿no? Porque el único canal que estaba aceptado era el Canal 7, lo demás no se podía. Pero como era su primo, entonces tuvo que aceptar nomás, pues, ¿no? El canal. Y ese fue el que abrió las puertas a la televisión universitaria en todo el país. Sí, ¿no? Fue el primero, ¿no? El primero, Canal 11, ¿no? Además que fue el primer canal a colores. Ah, ya. ¿No? Ya. Todavía en una época donde no se sabía qué sistema de color se iba a utilizar. Claro. Si íbamos a utilizar el NTSC americano, el PAL alemán o el SECAN francés, ¿qué? Bueno, al final, por el tema de facilidades fue el NTSC, ¿no? Y bueno, desde el 77, el 78, a fines del 78 ya yo estaba de director y me quedé de director hasta el año 80, comienzo del 84, que ya me hacen una muy buena oferta para dirigir una empresa publicitaria como gerente en Publidea, se llamaba. Uh-huh. Y saliendo de Publidea, vuelvo como director a Canal Galavisión cuando ya empezaba la televisión privada. Así es. ¿No? En mediados de los 80. Sí, estamos hablando de mediados de los 80 prácticamente. Sí, estamos hablando, ya estaba el gobierno del MNR, fue el 85, 86 fue cuando se salieron, ya se autorizó oficialmente. Y bueno, concluida la etapa de Galavisión, porque cambia de nombre de Galavisión a Bolivisión, y ahí me quedo hasta el año 2000. Del año 2000 hasta la pandemia, que ahí nos jubilaron a todos, ahí estoy en el deber, en la radio. Jorge Gil no solamente tiene esa gran trayectoria, no solamente ha transitado por todas esas etapas desde la televisión en blanco y negro, desde la radio, como que era un medio hegemónico en nuestro país y que ha propiciado, que le ha dado tanto al país, ¿no? Desde esa participación en las revoluciones, en las reivindicaciones, en la organización de los movimientos sociales, mineros, indígenas, y luego ha sido parte de este experimento muy lindo que fue Galareporter, ¿no? Uno de los pocos periodos en donde la televisión tuvo un papel importantísimo en el aporte a la sociedad desde el periodismo investigativo. Galareporter ha marcado un hito, ¿no? Y en algún momento lo teníamos aquí al profesor Alejandro Fuentes y decía que corresponde a una época de la comunicación en donde era un poco más profundo
nacido el periodismo, donde se podía informar de otra manera y donde el periodista tenía ciertas armas para poder mostrarse a la sociedad y mostrar a la sociedad a través de esos reportajes. ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, yo siempre fue lo que más me agradó, siempre la investigación dentro del periodismo, ¿no? Lo venía haciendo desde la época de Canal 11 hasta hoy. Hay una serie, que, bueno, han hecho lo que han querido con la serie, pero es la serie que marcó una época y además es el joyero de Canal 11, que se llamó Los Creadores. Sí. Los Creadores lo hice yo, eso lo diseñé, aún siendo estudiante, cuando ya era estudiante en la Argentina, diseñé lo que iba a hacer con periodismo investigativo. Y lanzamos la serie de Los Creadores cuando todavía estaban vivos, ¿no? La mayoría de los creadores de la antigua época. El único que se había muerto era don Otero Reich, que había fallecido el año 76, pero los demás estaban vivos, que don Susano Sogue, que Hernando Sanabria, todo eso estaban viejitos. Y empezaron a morirse, digamos, a partir de ahí, ¿no? Después que hicimos. La serie empezó el 79 y estuvo el 80 más y un poquito del 81. Hicimos como cerca de 40 historias sobre los creadores, que es lo que queda. Lamentablemente ese material hoy le han cambiado el nombre, le han sacado la voz, le han sacado las imágenes. Bueno, yo lo tengo, pues, felizmente lo tengo y siempre lo difundo y lo pongo a disposición de todo el mundo, digamos, porque es un material que tiene un gran valor. Entonces, cuando se me ocurrió hacer Gala Reporter, entonces trasladé todas esas historias de esos programas que yo hice en Canal 11 a un programa de corte más periodístico, digamos, ¿no? Sí. Y donde habían historias de antes y actuales. Y durante 12 años estuvo en el aire, con mucho éxito, nos fue muy bien, debido a que nosotros no queríamos depender de las políticas de los canales, decidimos hacer una empresa privada y entonces nos juntamos y lo hacíamos con mayor libertad afuera y negociábamos con el canal el espacio, ¿no? Porque en ese entonces se tenían problemas, digamos, ¿no? Sí, cuando alguien, el canal no estaba muy de acuerdo, entonces trataban de censurarnos y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo metíamos y nos hacíamos responsables del espacio, digamos, ¿no? Y así se hicieron muchas cosas interesantes. Temas delicados, han abordado el narcotráfico. Todo. La problemática social. Percy Fernández en esa época estaba con muchos problemas y me acuerdo que ahí trabajó mucho Alejandro, hicimos todo un reportaje muy interesante, que Alejandro lo tiene todavía, lo conserva, y directamente los dueños del canal nos lo prohibieron, ¿no? Era un trabajo sobre Percy Fernández. Sobre Percy Fernández, ¿no? Claro. Y ese trabajo, entonces, como ya nosotros salíamos en el interior, se manda a La Paz y después a Cochabamba y a todo el país, y acá se enteran el boom que había tenido afuera, menos en Santa Cruz. Entonces, nos faltó un canal que dice, venga, yo lo voy a difundir gratis, ¿ya? Y claro, y quedaron muy mal, ¿no? Los dueños del canal al final quedaron muy mal porque no se difundió. Con el tiempo tuvo que difundírselo porque no había sentido, digamos, que Percy se tire contra las logias o se tire contra esto. Esa es otra historia, claro, digamos, ¿no? Ese es un problema de él. Nosotros lo que habíamos hecho era un documental donde agarrábamos todo y mostrábamos al Percy Fernández tal como era. La televisión, la comunicación ha ido cambiando con el paso de los años y el desarrollo tecnológico. Hoy los grandes pensadores no saben qué es lo que está pasando con la comunicación. No hay una teoría, no hay todavía un análisis porque la tecnología le está ganando, creo yo, a la comunicación. Y entonces ahora tenemos este acceso a la tecnología que es tan fácil que se concentra en un simple celular
que puede tener audio, video, que puedes editar las cosas en el Así celular, y hay una masificación de la generación de contenido, es decir, que realmente cualquiera puede tener su podcast, y cualquiera puede hacer un live, ¿no? Sí. Y los géneros que en su época seguramente estaban muy marcados, los géneros periodísticos, radiales, ¿no? Han desaparecido completamente ahora, ¿no? Y se ha masificado esto. ¿Cómo entiende usted esta parte de la comunicación? Alguien dice que está en un estado líquido, todavía no se sabe qué es, se está armando, ¿no? Y se ha dispersado completamente. Lo encuentro complicadísimo. Los medios tradicionales están en una crisis terrible. Muchos cierran y vienen cerrando. Y no solamente en Bolivia, vienen cerrando. Claro. En Estados Unidos hemos visto empresas que tenían más de 100 años, ¿no? Que eran monstruos, de repente quebraron por completo, porque este nuevo sistema es muy complicado. ¿Cuántos periódicos cerraron en Bolivia? Pues casi todos, digamos, ¿no? Radio, algunas quedan, pero sobreviven, ¿no? Es complicado. Y los canales de televisión van por el mismo camino. Bueno, es que además la gente no quiere comprar periódicos. Entonces, ¿en qué quedaron las imprentas y todas esas inversiones enormes? Porque ya usted escucha saliendo por ahí algún periódico que todavía queda y da lástima porque nadie compra, ¿no? Y cada vez más chiquito el periódico, ¿no? Cada vez más chico y además la gente dice, bueno, si yo quiero saber algo, lo puedo mirar donde yo quiera, digamos, ¿no? Además, miro la noticia que a mí me interese, no estoy obligado a agarrar nada, ¿no? Televisión, ya no voy a estar, para llegar a ver tal cosa no me voy a sentar una hora, ¿no? O sea, directamente ya no miro televisión, lo miro todo aquí. Entonces, ese aparatito maravilloso y complicado, ¿no? Nos lleva a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Así yo estoy obligado a hacer, abierto un canal. Claro. Abrí mi canal propio en un medio gigantesco a través del internet y a través del YouTube. Ahí tengo que expresar lo que yo quiero. Si quiero seguir siendo, porque el periodista nunca se jubila, digamos, ¿no? Claro. Siempre queremos expresar algo, ¿no? Siempre tenemos para expresar. Y yo tenía muchas cosas para expresar. Que esperaba el momento, ¿no? Tenía toda esta historia de la música del Oriente y todo eso, y dije, bueno, antes de morirme lo voy a sacar y lo voy a mostrar, digamos, ¿no? Y que la gente empiece a exigir que haya más, porque al fin y al cabo la esencia de nuestra música está en todo aquello que se ha perdido, ¿no? Sí. Y que necesitamos recuperarlo, ¿no? El tema de los discos de 78 revoluciones con las primeras grabaciones que se hicieron en los años 20, 30, 40, 50, esos discos pertenecieron a un sistema, ¿no? A un formato que desapareció. Y el día que desapareció, nunca se reeditó. Entonces, usted quiere escuchar música boliviana de los años 40 y no la va a encontrar. Claro, no está digital. No está digital, ¿eh? Y entonces, y eso me ocurrió un día porque cuando yo estaba en la radio, estaba digitalizando la música, llega un señor con un paquete de discos. Y ya yo conocía, los discos de vitrola lo conocía porque mi abuela tenía una vitrola y cuando éramos chicos escuchábamos y también jugábamos con los discos, eso, claro, digamos, ¿no? Entonces, discos de 78, ¿y ahora qué hago? Porque claro, usted empieza ya a entender que toda la historia está condensada en esos discos enormes, frágiles, en los que en una cara entra una sola canción y en la otra cara no entra más que una canción. Y dice, pucha, ¿y por qué esta música no la ofrezco, no? ¿Por qué tenemos que dejarla que se pierda? Y estoy trabajando en eso. El trabajo que hace Jorge Gil no solamente es periodístico, sino tiene que ver con la conservación de nuestra memoria histórica, de la herencia cultural que hemos tenido en una de las cosas que es especialista, que es la música. Así ¿no? es. La música que ha
tenido una cúspide muy importante en Santa Cruz, de la que parece que no nos hemos recuperado, ¿no? La música tradicional folclórica ha llegado a una cúspide y luego se ha mantenido ahí y no ha habido una renovación. Ahora se está discutiendo qué hacer con el folclore, han cambiado las generaciones. Quizá esa Gladys Moreno, quizá esos cantantes ya no le hablan a esta generación, o no hay el camino para encontrar ese diálogo intergeneracional, y los grandes compositores han quedado en el pasado y ahora prácticamente no hay, ¿no? Compositores de música popular, de música folclórica, han cambiado los géneros completamente, pero ese trabajo que hace don Jorge es precisamente esa preservación de la memoria, ¿no? Porque además, con esta velocidad de nuestra sociedad actual, tendemos a olvidar rápidamente, ¿no? Y quizá ese disco es de Vitrola que usted tenía, quizá debe ser uno de los últimos y no va a quedar más rastro. Nada, no. Es que hay muchas cosas, ¿no? Porque todo el mundo piensa de que, todo el mundo me dice, ¿por qué no escribís el libro? Porque vos tenés la historia. ¿Y cómo? Si la música es sonido. Si yo escribo de El Negro Velasco y me decís, ¿quién es ese tipo? El Negro Velasco pues fue la voz cruceña de los años 40, que nadie sabe que existió, ¿ya? Y si yo escribo en un libro y no pongo el audio, no tiene ningún sentido. No. Entonces digo, no voy a escribir un libro mientras no esté el audio disponible, esté al alcance de todos. Porque además todo es parte de la historia. Nada está aislado. Hasta la época de la Guerra del Chaco, del 32 al 35 duró la Guerra del Chaco. Hasta ese entonces los bolivianos no nos conocíamos, los de las alturas con los de las tierras bajas no nos conocíamos, nos hemos conocido en las trincheras, Cambas, Collas, Chapaco, hemos estado ahí peleando por un fin, ¿no? Que era nuestra tierra. Pero en ese entonces no nos conocíamos. Claro. No había carretera. No había nada, ¿no? La Guerra del Chaco fue en las tierras bajas y el Collas tuvo que bajar a pelear a las tierras bajas. Y nos hemos encontrado ahí y hemos hecho un intercambio cultural. Y entonces, recién, después de la Guerra del Chaco, recién empieza a reconocerse que en el Oriente, ese Oriente olvidado, profundo, misterioso, que nadie se acordaba, en ese Oriente había una cultura que tenía su música. Entonces el Collas recién empieza a saber que el taquirari, el carnaval, es boliviano, es parte del folclore nacional. Y entonces es cuando se amalgama todo y sale esto. Pues fíjese usted que hasta el año 36, después de la Guerra del Chaco, la música oriental no tenía letra. Recién a partir del 1936, cuando se crea la canción El Carnaval Palomita de la Rosal, con letra de Otero Reich, recién empieza a tener letra nuestra música. Antes no tenía. Antes era música instrumental. Claro, entonces que tiene mucha lógica porque además esa cercanía con las culturas autóctonas indígenas que son instrumentales. Usted va a cualquier parte y escucha todavía música instrumental. Instrumental. Fíjese usted que el taquirari en Santa Cruz se lo conoce el año 24 cuando Michi Ardaya, el músico que le decían Michi Ardaya toca un taquirari. Hernando Sanabria lo subraya. Al Michi Ardaya se le ocurrió tocar un taquirari. ¿Qué es eso? Y Mateo Flores lo adapta, lo pule y empieza recién a escucharse un taquirari en Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz. No se escuchaba taquirari, solamente se escuchaba carnaval y después toda música europea y todo ese tipo de cosas. Entonces, es muy interesante recuperar todo eso y recuperar cómo se hacía, porque la esencia de nuestra música se ha perdido, no es lo mismo de lo que había antes.
Se ha perdido, ¿no? Y esta facilidad y esta globalización de repente han cambiado pues muchas cosas, ¿no? Ujú. Y el trabajo importante que usted hace es de el registro, la conservación, la memoria, que es algo que necesitamos. Mm. No sé, en 20 años alguien va a visitar su canal de YouTube y va a decir, ah, mira, hace 100 años, hace Sí, 150 años. Y exacto. parte importante también de compartir el conocimiento, ¿no? De eso se trata. De tenerlo ahí libre. Yo he visitado su canal, sé que se puede descargar, que Sí, tiene sí, una sí. licencia, Sí, sí. ¿no? Con ese trabajo, además de aportar para que los siguientes periodistas, investigadores, documentalistas del futuro tengan ahí a mano la música, las fotografías, las imágenes, ¿no? De esa época que no va a volver y que corre el riesgo de perderse. No, además para los estudiosos, ¿no? Los estudiosos del folclore, de nuestra música, los jóvenes, todo eso, que puedan tener acceso y, de alguna manera, para que nuestro carnaval no parezca cumbia, que parezca carnaval, porque es carnaval y no tiene nada que ver con la cumbia. Entonces, Correcto. ¿no? Entonces, bueno, entremos y escuchemos a estos tipos cómo lo interpretaban, cómo era ese sonido que tenía de esas antiguas. Usted sabe que hay una grabación de Piama, de este Taquirari veniano, que fue dirigida por don Adrián Patiño, ¿no? Don Adrián Patiño, aquel famoso músico que hizo Nevando está y una serie de música del occidente. Él estuvo el año se supone que fue entre el 24 y el 29 que se grabó en la RCA Víctor de Buenos Aires, Piama, y está la grabación, y está en YouTube, por si acaso, si alguien quiere, es la primera grabación. En esa época, cuando en el occidente no se reconocía a la música del oriente, se graba Piama. Claro, y además con todas las falencias técnicas, aquí no habían imprentas, no Nada, habían nada. grabado, había que irse al Brasil. Gladys Moreno se ha ido a Brasil a Así grabar es, sus discos, a la Argentina, ¿no? así es. Por eso el Hasayé, que Ajá. siempre dicen, y lo escuché a usted que Sí. alguna vez contó eso, ¿no? El coro de Lunita Camba es Ajá. Hasayé, Sí. porque los coristas eran gauchos, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? No, además le cambian la letra, dicen un montón de cosas. Por ahí lo he visto a Alfredo Zitarrosa ya ahorita está viral otro audio del famoso cantante uruguayo Alfredo Zitarrosa del Camba, ¿no? Porque Zitarrosa cuando vino acá a fines de los años 60, él andaba siempre exiliado, porque era un tipo de izquierda, entonces lo paraban exiliando y pasó por acá el año 62 y él dice, escuché esta melodía y él la incorpora a toda la lista de canciones que él interpretaba y la tuvo incorporada a su repertorio hasta su muerte, el Camba, Ah, sí, sí, sí. ¿no? Y la primera vez que habla del Camba, él dice que el compositor es un tal Gerardo Rojas, ¿ya? Y después en otra dice, no, es un Sergio Rojas. Claro, él quería decir un Gilberto Rojas, Gilberto ¿no? Rojas. Porque Gilberto Rojas era muy conocido en la Argentina, en el Uruguay y todas esas cosas. Pero no, es que el autor del Camba es Godofredo Núñez. Ah, mire usted. Y Godofredo Núñez la grabó esa canción en Discos Méndez del año 53. Lo voy a poner la próxima semana. Y él la cuenta la historia del Camba. Qué maravilla. Que además el Camba es una canción de protesta, entre otras cosas, que se hizo en aquella época. Él la compuso el año 49. Apasionante realmente. Detrás de cada canción hay una sí. historia enorme. Segurísimo que sí, sobre todo con ese contexto, ¿no? Sí. Se nos acabó el tiempo, don Jorge, tenemos que ir, quisiéramos seguir charlando, pero vamos a seguir buscando espacios aquí en el CCP para seguir profundizando en esto que nos interesa siempre, la conservación de nuestra memoria histórica. Gracias por haber estado con nosotros. Estoy a sus órdenes. Amigos, así comenzamos la nueva temporada de los podcasts del CCP. Seguiremos el siguiente domingo, los siguientes domingos conversando con artistas, gestores, activistas, para conocer, reflexionar, dialogar sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia, sobre las artes y las culturas de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país.
Hasta entonces.